Es un placer estar nuevamente con ustedes y estoy muy agradecido con Dios porque me permite poder venir y tener esta comunión de tal forma que podamos venir a su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, en esta ocasión quiero compartirles este sermón titulado Obstáculos del año viejo. Pues ustedes saben perfectamente, este es el último fin de semana de este año y sin duda alguna que ha habido obstáculos en este año ya viejo que está por concluir, obstáculos en nuestra vida espiritual, obstáculos para crecer, para madurar. Pero quiero introducirme leyendo un versículo del Salmo 65:11 y dice de la siguiente forma: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Hermanos, el libro de los Salmos es el coritario, es el himnario de los judíos del pueblo de Israel. Cada salmo se cantaba en diferentes ocasiones del año, dependiendo del festejo que se celebraba. El Salmo 65 se cantaba al final del año agrícola, al final de la cosecha, para dar gracias a Dios por todas las cosechas durante el año. Y esto tenía que ver con la fiesta del Pentecostés. Al ver la abundancia de la cosecha, cantaban con mucho gozo y decían: Señor, tú nos coronas el año con tus bienes. Pues gloria a Dios, estaban felices porque había habido cosecha abundante. Ahora, podemos decir: Señor, tú has coronado este año 2020 con tus bienes. ¿Cuántos pueden decir esto, mis hermanos? Y sobre todo, poderlo decir con gozo. Hermano, sabemos que este año ha sido muy difícil por toda la crisis que ha traído este virus, por supuesto, y las consecuencias en todos los ámbitos. Pero aún así, nosotros podemos estar agradecidos o no con Dios. Obviamente la actitud correcta es estar agradecidos con Dios, porque independientemente de las circunstancias en este año, es seguro que Dios nos ha bendecido. Ahora, también este salmo era de reflexión cuando al final de la cosecha no había cosecha. Entonces, si no había cosecha, ¿cómo cantarle a Dios con gozo? Porque no había cosecha. Eso significaba que entonces Dios no había coronado todo el año con sus bienes. Pues no necesariamente así, mi hermano. Ahora, déjeme decirle, cada agricultor debía preguntarse: ¿qué hice mal? No sembré bien la semilla, no aboné bien la tierra, ¿por qué no tuve buena cosecha? O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué hice mal? Si no había cosecha, entonces ¿cómo cantar este salmo? Que era un salmo de júbilo, de agradecimiento a Dios por la abundante cosecha. Pero si no había cosecha, ¿cómo hacerle? Hermanos, sin duda alguna que este 2020 hubo una cosecha espiritual en tu vida y en mi vida. ¿Cuán abundante fue esa cosecha? Yo no lo sé. O tal vez fue demasiado escasa. O quizás no hubo cosecha. Pero como lo hacían los agricultores en aquella época, tenían que reflexionar. Si no había cosecha, ¿por qué no hubo cosecha? Yo te pregunto, mi hermano, ¿espiritualmente hubo cosecha para ti en este año, en este 2020? Quizás tú digas: ¿cómo va a haber cosecha si fue un año terrible? De necesidad económica, de enfermedad, de crisis, de aislamiento, de estrés. ¿Cómo va a haber cosecha? Sí, tienes razón, fue un año crítico, un año difícil. Y tuvimos muchos problemas. Sí, pero estamos hablando de una cosecha espiritual. Y déjame decirte que el momento cuando más crece el cristiano, el momento cuando más crece el Hijo de Dios, es justamente a través de la adversidad. Y este 2020 fue terrible, no cabe duda, tuvimos muchas dificultades y seguimos teniendo dificultades hasta el día de hoy y no sabemos hasta cuándo.
Pero es justamente a través de las pruebas, de las dificultades, cuanto más podemos aprender de Dios y crecer de Dios. Entonces, la pregunta es, espiritualmente, ¿cómo te fue este 2020? ¿Hubo cosecha o no hubo cosecha? ¿Estás gozoso porque nuestro Señor Jesús te hizo crecer, madurar, aprender a través de la prueba, de la necesidad? ¿O pasaste la prueba, la necesidad, la adversidad, y como no tuviste relación con Dios, o una muy escasa relación con Dios, entonces no te hizo aprender y crecer y madurar durante este periodo? No lo sé. Eso es algo muy personal. Hermano, espiritualmente, cada fin de año, al ver nuestras cosechas, podemos cantar con gozo el Salmo 65 o reflexionar: ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Hoy Dios te invita a que reflexiones. ¿Cómo estuvo tu cosecha? ¿Cuáles fueron los frutos de este 2020? Hermano, si tu cosecha al final de este año es escasa, tienes que preguntarte: ¿qué hice mal? ¿Por qué este 2020 no hubo cosecha espiritual? Si hiciéramos un balance con respecto a Dios en este 2020, ¿cómo podemos concluir? ¿Cuál sería el resultado? He aprendido, he madurado, he crecido espiritualmente, le serví al Señor Jesús, compartí de su evangelio. Oiga, gloria a Dios. Hermano, hermana, ¿cómo te diría el Señor? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O te diría: siervo malo y negligente. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar 4 de las principales razones por las que muchos hijos de Dios no cumplieron la tarea y no obtuvieron la cosecha, o tuvieron muy poca cosecha en este 2020. Este sermón es una autoevaluación, mis hermanos, para que nos sirva como ejemplo de lo que no debemos hacer en este 2021 para obtener una cosecha espiritual abundante. Hay cosas, hermanos, que no debemos hacer el próximo año, porque en este año no nos resultaron, y justamente de eso trata este sermón. ¿Y por qué cosecha espiritual? ¿Por qué estamos hablando de esto? Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, lo más importante en nuestra vida es lo espiritual. Lo demás es la añadidura, y de las añadiduras se encarga nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú tienes necesidad de económica, de bienestar, material, de alimento, de sustento, etcétera, etcétera. Por supuesto, y Dios conoce, nuestro Señor Jesús conoce perfectamente nuestras necesidades, pero esa no es la prioridad. Si buscamos primeramente el reino de Dios, si buscamos primeramente a Jesús y tenemos esta relación con Jesús, entonces Jesús nos dice: no te preocupes, yo me voy a encargar de lo demás. ¿Alguien dice amén? Hermano, ¿cuánto creciste espiritualmente este 2020? ¿Cuánto maduraste en el Señor? ¿Cuánto le serviste? ¿Cuál fue tu cosecha espiritual este 2020? ¿Cuánto compartiste tú de Cristo este 2020? Pues eso es una pregunta muy personal, pero hoy vamos a venir justamente a este pasaje que viene aquí en Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 15 para ver 4 obstáculos del crecimiento espiritual, 4 obstáculos que yo esperaría que tú no hubieras experimentado este 2020. 4 obstáculos. Y vamos a darle lectura ahí en Filipenses capítulo 3 del 7 al 15. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Gracias a Dios por su palabra. Muy bien, a través de estos pasajes vamos a ver algunas cosas que Pablo en su vida cotidiana, en su relación con Dios espiritual, pues vamos a aprender cosas que son necesarias para que nuestra vida espiritual crezca, y nos vamos a ver reflejados de tal forma que vamos a entender cómo hay cosas que pudimos haber hecho este 2020 y no lo hicimos, y se tornaron en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a comenzar con la primera enseñanza. Un obstáculo de este año, de 2020, para no crecer, fue no renunciar a lo que debíamos renunciar. ¿Qué dice el versículo 7 al 10? Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice, las he escatimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo tuvo que renunciar a muchas cosas que él antes, a las cuales amaba, las cuales eran su prioridad, pero entendió que debía de renunciar a ellas, primero por amor a Cristo, y también por estar cerca de Cristo en comunión y conocerle más y más. La palabra renunciar en el diccionario significa apartarse de algo, dejarlo o abandonarlo por voluntad propia. Jesús habló mucho acerca de este principio de la renuncia. Cuando lo hizo, él se refería a renunciar voluntariamente, y así viene el significado de la palabra renunciar, que es apartarse de algo, dejarlo o abandonarlo voluntariamente. Primero, ¿a qué debemos de renunciar, mis hermanos? Pues a todo aquello que cautiva nuestro corazón y que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Así es. Segundo, a aquello que te aleja de la voluntad de Dios. Porque si no, entonces esto se va a convertir en un obstáculo. De hecho, pudo haberse convertido en este 2020 en un obstáculo en tu vida para que no crecieras, para que no aprendieras y maduraras espiritualmente. Yo te pregunto, ¿ya te ubicaste de qué se trata esto? Hay cosas en este 2020 en las cuales tú y yo debimos haber renunciado para crecer. Y la pregunta sería, ¿a qué tienes miedo renunciar? ¿Qué sería algo muy difícil o hasta imposible para ti de renunciar? ¿Qué sería? ¿Qué tal si el Señor Jesús en este momento te lo pidiera? Todos, absolutamente todos, tenemos cosas a las cuales debemos de renunciar. Si queremos crecer, si queremos madurar espiritualmente, son cosas que inevitablemente necesitamos renunciar. ¿Qué es importante para ti, hermano, hermana? Tus bienes, tu escuela, tu pareja, tu trabajo, tu profesión, tu familia, tu dinero, tu tiempo, tus planes, tus deseos, etcétera, etcétera. Eso es importante para ti. Por supuesto, puedes seguir la lista. Y nada de esto es malo por sí mismo, claro que no. Yo me encontré en una frase, no recuerdo el autor, el autor del libro donde venía esta frase. Y esta frase es muy sencilla, dice: todo lo que ponga en riesgo tu relación con Dios es malo y debes evitarlo. Lo voy a repetir: todo lo que ponga
en riesgo tu relación con Dios es malo y debes evitarlo. Así es. Entonces, necesariamente debimos haber renunciado a algo en este 2020 si queríamos una relación más intensa y crecer espiritualmente. Así es. En Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 61, dice: yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también Jesús dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, las respuestas de estos tres hombres reflejaron lo que había en sus corazones. Por supuesto, son tres hombres en circunstancias completamente diferentes, pero los tres reflejaron lo mismo, lo que había en su corazón. Para estos hombres lo más importante era atender sus múltiples compromisos. Era más importante que obedecer y seguir a Jesús. Le dijeron al Señor Jesús, queremos seguirte. Sí, pero permítenos, déjame primero, atendemos nuestras cosas. Entonces, en realidad, mis hermanos, Jesús no era su prioridad. Hoy es muy común esta misma respuesta en los hijos de Dios. Muchos le están diciendo al Señor Jesús: sí te quiero seguir, pero déjame primero, atiendo mis necesidades. Jesús, deja primero, hago mis cosas, vivo mi vida, y cuando ya me canse, cuando ya haya hecho todas mis cosas, entonces ahora sí te voy a buscar. Y para todo tenemos tiempo, menos para Dios. Así pasa. Entonces, no renunciamos en este año a las cosas que debíamos renunciar, y por lo tanto estas se convirtieron en un obstáculo de este año ya viejo para nuestro crecimiento espiritual. Renunciar debe ser un acto de convicción y de libertad. Pablo dice que él estaba renunciando porque se daba cuenta que todo lo que él consideraba anteriormente como lo excelente, lo superior en su vida, ante Cristo no significaba nada, y que estaba renunciando por el amor a Cristo. Pues gloria a Dios. Eso debe ser esta clase de renuncia en nuestra vida. Si no crecimos espiritualmente en este año, seguramente es porque no renunciamos a muchas cosas que debíamos de haber renunciado. Segunda enseñanza y segundo obstáculo del año viejo: la falta de perseverancia. Perseverar o proseguir es la capacidad de permanecer firme y avanzar bajo dificultades sin ceder. ¿Cuánto perseveraste tú espiritualmente? ¿Cuánto perseveraste tú en tu relación con Dios en este 2020? Para perseverar en Cristo tenemos que agarrarnos de Él constantemente. Queremos que Dios trate con nuestra vida, queremos que Dios nos transforme, queremos las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Perfecto, entonces necesitamos perseverar. Mire lo que nos dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo decía: no que ya lo haya hecho todo, ni que lo haya alcanzado ya todo, no. Y mire quién era Pablo. Pero él mismo decía: pero una cosa hago, dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui nacido por Cristo. Y la palabra clave aquí es prosigo. En otras palabras, Pablo entendía que se necesitaba perseverar
en su relación con Cristo para entonces cumplir el propósito del Padre a través de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo había tomado a Pablo, lo había tomado con un propósito. Pero para que ese propósito se hiciera una realidad en la vida de Pablo, entonces Pablo tenía que perseverar en esa comunión con Jesucristo. Hermanos, ser cristiano no es sinónimo de que no haya dificultades. No, por supuesto que va a haber dificultades. Ahora, y a veces hay muchas dificultades en nuestra vida y en diferentes áreas de nuestra vida, por supuesto. Este año fue un año lleno de dificultades en todas las áreas de nuestra vida. Se nos complicó toda nuestra existencia, por supuesto. Ahora, ¿qué significa? Que Dios sabe perfectamente que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener necesidad, que iba a haber problemas en nuestra vida, por supuesto. Pero lo maravilloso es que Dios quería tratar con nosotros a través de esas dificultades. Mis hermanos, las pruebas, las necesidades, las carencias, las limitaciones, las dificultades en nuestra vida son para que, agarrados de Cristo, aprendamos a través de ellas. Dios tiene mucho que mostrarnos a través de esas dificultades y nos quiere hacer crecer y madurar en nuestra relación con Él. Pero, ¿cómo puedo crecer espiritualmente si no persevero en mi relación con Cristo? Eso es imposible. Ahora, no van a terminar las dificultades, no terminaron en este año, todavía seguimos con muchas dificultades hasta este día, por supuesto, pero hay algo maravilloso y hay una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios para con nosotros. La victoria está garantizada. ¿Qué dice Romanos 8:37? ¿Sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues gloria a Dios. En Romanos 8:28, perdón, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, mis hermanos, la victoria está garantizada. Es inevitable que vengan problemas, por supuesto, ya lo sabemos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que fuera está. Y nuestro Señor Jesucristo ya venció este mundo, ya venció la adversidad, y en Cristo tenemos la victoria. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál era nuestra meta como cristianos? ¿O cuál es nuestra meta como cristianos aquí en la tierra? Fíjese el versículo 12 lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Este mismo versículo, en la versión Biblia al día, dice: ser un día lo que Cristo, al salvarme, quiso que fuera. ¿Cuál es la meta para nosotros como cristianos aquí en la tierra? No se diga, pues obviamente no nada más en este 2020, sino el resto de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuál es? Ser un día lo que Cristo, al salvarme, quiso que fuera. Esa es nuestra meta. Y en esa meta tenemos que enfocarnos y perseverar, porque es lo que le agrada a Dios. De lo demás, nuestro Dios se va a encargar de nuestra adversidad, de nuestras necesidades. Él se va a encargar. Y nosotros lo que necesitamos es perseverar en esta que es su meta. ¿Cuál es? Ser un día lo que Cristo, al salvarme, quiso que fuera. Así es. Jesús quiso, al salvarte, que fueras maduro, perfecto, preparado, apto, capaz para hacer su voluntad, para hacer todo lo que Dios planeó a través de nuestra vida aquí en esta tierra. La madurez, mis hermanos, se alcanza por medio de la persistencia, de la perseverancia. No dejes de luchar para alcanzar la madurez, porque a través de la madurez es como Dios te va a utilizar aún más. No te conformes con lo que ya has alcanzado. Y yo te pregunto, quizás este fue algún obstáculo de este año viejo en tu vida. Es decir, que no perseveraste en tu relación con Cristo.
comenzaste con muchas ganas, pero a medida que fueron pasando los días o las semanas, te fuiste desanimando, y sobre todo por la adversidad que había en tu vida. Mi hermano, la vida cristiana va a haber adversidad, pero nosotros tenemos que perseverar en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si queremos ver madurez, crecimiento en nuestra relación con Cristo, entonces tenemos que perseverar. Tercera enseñanza, que también pudo haber representado un obstáculo en este año viejo, es no olvidar el pasado. Mis hermanos, en este 2020, si tú no superaste el pasado, si no hiciste un lado el pasado, si no, como dice Pablo aquí en Filipenses, si no olvidaste el pasado, entonces mi hermano, seguramente por eso no hay cosecha. No hay cosecha abundante espiritual en tu vida. La palabra olvidar, en el original griego, literalmente significa descuidar intencionalmente. ¿Por qué lo digo? Pablo aquí en el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y Pablo dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Decimos que esta palabra en el original griego literalmente significa descuidar intencionalmente. Entonces, Pablo nos dice que para alcanzar madurez espiritual, literalmente debemos descuidar intencionalmente ciertos eventos del pasado, ¿sí? Especialmente esos pasados, ese pasado dañino, negativo, de ofensa. Por supuesto, debemos descuidar. Ahora, ¿por qué Pablo no nos pide olvidar lo que queda atrás? ¿Por qué? Para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el pasado ya no importa. 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Hermano, es imposible que te muevas hacia adelante si estás continuamente trayendo el pasado a tu presente. Así es imposible. Hay cristianos que están atorados en el pasado y se la pasan recordando con nostalgia aquellos tiempos pasados. Algunos están estancados, anclados en el pasado de la falta de perdón, del resentimiento, de la amargura. Pues no se puede avanzar al presente y mucho menos avanzar al futuro si se sigue solamente estancado en este nivel. Hermanos, para muchos les resulta difícil mirar hacia adelante con esperanza, porque se la pasan mirando atrás, recordando sus errores y culpándose. El pasado de Pablo era un pasado vergonzoso. Todo lo que hizo sin Cristo fue terrible. El maligno quiere que tú sigas torturándote, culpándote por lo que te hicieron o por lo que hiciste en el pasado. Pero déjame decirte, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice de la siguiente forma: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Oigan, nuestro Dios dice que no retiene su enojo, pero también dice que se deleita en misericordia. Es decir, Él tiene compasión de nosotros. Y luego termina diciendo: Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde quedan nuestros pecados cuando venimos y los confesamos a Dios? Dice que quedan sepultados en lo más profundo de la mar. Pecados pasados y pecados presentes cuando hablamos con Él, con nuestro Dios, y le pedimos perdón. Hebreos 10:17 dice que nunca más se acordará de tus pecados y transgresiones presentes y pasadas. ¡Gloria a Dios! 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad presente y maldad pasada. Entonces, mis hermanos, que tenemos un pasado
sin Dios terrible. Por supuesto, pues estábamos en ausencia de Dios. Pero nuestro Dios nos recuerda que Él nos perdona y que nunca más vuelve a echarnos en cara de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él los echa allá a lo más profundo de la mar y nunca más vuelve a pensar en ellos. Entonces, mis hermanos, si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros todavía seguimos cargando con la culpa? Para muchos cristianos este 2020 fue un año de cargar con la culpa y por lo tanto no pudieron crecer espiritualmente porque se mantuvieron anclados con esa culpa de sus errores pasados, de sus pecados pasados. Hermano, si ya le pediste perdón a Cristo, Él ya te perdonó. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso. Lo primero que dice es que Dios se ama a sí mismo y por eso es que nos perdona. Yo te pregunto, ¿te amas a ti mismo? Pues si tú te amas a ti mismo, entonces perdónate. Si ya te perdonó Dios, ahora perdónate tú mismo. Ya no te estés culpando por los pecados pasados. Ya no te estés culpando por aquellos errores que cometiste en el pasado. No vivas anclado en eso, porque eso no te va a permitir disfrutar el presente y mucho menos extenderte hasta el futuro. La segunda parte del versículo de Isaías 43:25 dice, Dios no se acuerda de tus pecados. Dice, y no me acordaré más de tus pecados. Solo Dios tiene la capacidad para olvidar lo malo en nuestras vidas. Nosotros no. Cuando dice aquí el versículo donde dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente el pasado. Y olvidar para nosotros no significa que lo borremos de nuestra mente, no podemos hacerlo. Solo Dios puede borrar de su mente esas cosas, nuestros pecados, pero nosotros no. Por eso venimos al original de esta palabra en griego, de esta palabra olvidar, que literalmente significa descuidar intencionalmente. No podemos borrar de nuestra mente eso, no, pero sí podemos quitarle el poder de hacernos daño. Entonces ahora podemos entender con mayor claridad cuando Pablo dice, ciertamente lo que queda atrás, es decir, descuidando intencionalmente. Pablo obviamente no podía quitar de su cabeza todo lo que fue su vida sin Cristo, y no lo podemos hacer tú y yo tampoco, pero sí podemos, por supuesto, descuidar intencionalmente. Y al hacerlo esto, significa que entonces cuando nos recordemos de aquellas cosas negativas que hicimos en el pasado, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo que Cristo ya nos perdonó y que nosotros también nos hemos perdonado a nosotros, que hemos abandonado, hemos dejado ese pasado atrás y no vivimos más en eso. Entonces le quitamos el poder dañino a esos recuerdos. Y gloria a Dios, porque entonces ahora sí nos permite vivir el presente. Mis hermanos, si Dios ya te perdonó, entonces perdónate a ti mismo y quítale el poder dañino a tu pasado. No importa lo que hayas hecho en el pasado, todo cambia a partir del momento en que le pides perdón al Señor Jesucristo y aceptas su perdón. Última enseñanza de este pasaje: obstáculos del año pasado, del año viejo. Falta de visión en la meta. Uno de los problemas que muchos cristianos tuvieron en este 2020 es justamente la falta de visión en la meta. Por lo tanto, eso se convirtió en un obstáculo. Y no se puede crecer si no se tiene la visión justamente en la meta. Por eso Pablo en el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo voy a repetir: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Siempre enfocados en nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Gloria a Dios. Colosenses 3, capítulo 3 del versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, o sea, la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos cristianos y cristianas en este 2020 se ocuparon más en las cosas de este mundo? Perdieron de vista que espiritualmente todo nuestro ser debe estar enfocado en la meta, que es en Cristo. Dice claramente: si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Este año viejo, este año que está por concluir, quizás no hubo cosecha en nuestra vida espiritual porque nos enfocamos más en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Yo quiero concluir, hermanos, hermanas, amigos, amigas, haciéndoles una invitación. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Vamos a platicar por último ahí con nuestro Dios. Hermanos, tenemos la gran bendición de terminar este 2020. Gloria a Dios. Algunos, y quizás muchos hasta cercanos a nosotros, este 2020 ya no lo concluyeron. No cometamos los mismos errores ahora en esta nueva oportunidad de este 2021 que va a comenzar. Recuerda que Dios da el crecimiento, pero el límite del crecimiento lo ponemos nosotros. Por eso yo te invito, hermano o hermana, a que este 2021 renuncies a lo que debes de renunciar. Persevera aún en la dificultad. Olvida el pasado y pon tus ojos espirituales en la meta, que es Cristo. ¿Alguien dice amén? Padre Santo, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque estamos concluyendo este 2020, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mantenido con bien, Señor. Pero, Padre Santo, nos has hecho reflexionar sobre la importancia, Señor, de poder aprovechar, Señor, el tiempo, Señor, para madurar, crecer y cumplir tu propósito, Señor. Tú sabes perfectamente cómo está nuestra vida espiritual en este momento. Y lo sabemos nosotros, Dios, no te podemos engañar, Señor. Hoy el desafío para nosotros, Señor, es que no cometamos los errores, Señor, que quizás en este 2020 cometimos, Dios, y que podamos extendernos a este 2021, Señor, para, Padre, agarrarnos de ti, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, perseverando, Señor, de tal forma que podamos crecer y madurar como tú lo deseas, Dios, y que seamos utilizados por ti, Señor, para tu reino, Señor, para que cumplas tu propósito en nosotros, Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.